a tratar el segundo tema que quería tratar y en el cual me voy a concentrar en este programa. Me quiero referir a la divulgación que se le ha dado y la especie de danza de la victoria que están haciendo algunos, incluyendo me mandaron un fragmento de Alexander Otaola y todo esto es en torno a un programa que hizo Joe García con este señor Ernesto Morales Licea. Sé que el otro día me equivoqué y le dije Ernesto Gutiérrez Licea. Bueno, esto por civilidad y esto haciendo lo correcto. Si mire, es un error, no es Gutiérrez Licea, es Morales Licea. Yo creo que eso no tiene mucha importancia, pero en aras de la civilidad es correcto que a las personas se le llame por su nombre. Y hubo un momento que ahora se ha tratado de presentar en el video ya recortado como el momento álgido, creo que se llama, le dicen el momento más crítico, el gran momento, el momento más candente, ya lo acabo de ver aquí, el momento más candente del diálogo con de Joe García con este individuo, y que en mi opinión lo que no es el momento más candente, es el momento más macartista del diálogo, que básicamente yo no sé por qué yo aceptó ir a tener un debate político con una persona que ni es político. Yo creo que es difícil entender que se trata de una interacción periodística, porque es lo que viene es a atacar fundamentalmente a la persona, no a darle un espacio para un debate de ideas. El debate de ideas ocurre en la primera parte del programa, donde yo decía denuncia una serie de prácticas que pone ejemplo. Incluso dice que creo que ha mandado unos videos, eso creo que lo presentó en el toque. Se confunden de las personas, le montan un juicio público sin las mínimas garantías de Estado de Derecho, y después dicen, para concluir, diciendo que esos nombres están siendo entregados a una lista. Yo creo que no hay mucha duda de lo que es el macartismo. El macartismo es un movimiento ideológico de persecución asociado a la práctica conocida como caza de brujas, donde aduciendo una supuesta penetración comunista, se, se producen denuncias, se producen ataques personales, insultos, ataques ad hominem, para decirlo en diferentes formas, en las cuales se viola la presunción de inocencia, se hacen ataques por asociación, personas que hayan tenido o no hayan tenido relación con personas que son comunistas, pero a las cuales tampoco se les da la garantía de un debido proceso. O sea, no hay debido proceso, no hay presunción de inocencia, se adoptan estándares de culpabilidad por asociación. Dime con quién andas o digo yo que tú andas, y a partir de ahí te, te estigmatizo. Y eso es lo que pasó ahí en el programa en general. Ahí no hubo, en lo fundamental, un debate de ideas. En lo que fue debate de ideas, de la denuncia particular que ha hecho Joe García a, a esas prácticas, cómo desacreditan la idea de una oposición democrática. Yo creo que eso lo hemos estado haciendo unas cuantas gente desde mucho tiempo, pero Joe García en los últimos tiempos se ha dado cuenta que eso, incluso no es que solo que se ha dado cuenta, es que lo ha sufrido, y yo creo que por una cuestión de valores, no hay que decir que es por una cuestión de interés propio o algo así, pero más que todo por una cuestión de valores, él se ha dado a la tarea de denunciar esas prácticas. Denuncia que la fundamentó muy bien, se han cometido, es imposible que si el estándar es el Estado de Derecho, la presunción de inocencia, la presentación de evidencias, la, el realizar un juicio justo e imparcial, hacer cualquier tipo de categorización de una persona en tanto su conducta política, legal, etcétera, a través de un debido proceso, nada, vaya, no es que son errores, es lo que esta gente aduce,
Puede que se hayan cometido errores, pero el proceso es correcto. Es correcto la denuncia. No podemos permitir que vivan aquí entre nosotros. La película Plantado, es decir, esto ya bastante tenemos que vivir con los hijos de los pinchos aquí. Pero eso no son errores, eso es, viene de la concepción. Si tú te apartas de los patrones, de las normas, no te sorprenda que ocurran abusos, excesos. Toda la teoría que justifica el debido proceso, la presunción de inocencia, por la cual se prefiere que haya culpables en las calles a que un inocente sea atacado, destruida su reputación, encarcelado, eso viene como parte del paquete. Entonces, no es que ocurrieron errores, no es que, es que si te lanzas a esa cruzada, no espere que vayan a pasar vayan a caminar sobre huevos y no vayan a romper unos cuantos. Entonces, eso es lo que han hecho esta gente y eso es lo que ha hecho este individuo en esa parte que él llama el momento más candente del, del intercambio con Joe García. Y yo voy a referirme un poco a eso porque de verdad que creo que el título lo justifica. Esto es macartismo a pleno sol. A falta de argumento, como parte de una campaña que procura reforzar el bloqueo contra Cuba, se trata de mostrar la experiencia de una Alemania nazi en Cuba para justificar la desviación de los estándares democráticos de Estado de Derecho en los Estados Unidos para lanzar ataques de avanzada, de vanguardia anticomunista, antes de que pase el proceso por las instituciones, porque parte del Estado de Derecho, parte de la idea democrática es que no es que el pueblo no gobierna por sí solo, el pueblo gobierna a través de instituciones. Y para la rama jurídica, la rama judicial, hay instituciones que son las cortes, donde hay personas que son jueces porque tienen determinada preparación. Y no se puede aparecer una persona y decretarse, este debe sí estar en la lista, este no debe estar, este sí, este no. Esa idea de la lista vigilantista es una idea en sí misma propia del macartismo. Y entonces no, lo opuesto, lo que se hace en democracia es que hay instituciones, hay un elemento profesional ubicado para eso, policías, custodios de cárceles, investigadores, inspectores judiciales, abogados, un sistema donde esto se trata. Esto no es a la vigilantista pura, a la improvisación, a la combinación de una persona que tiene mucha iniciativa, mucho dolor, mucho lo que sea, o que él mismo se monta a ese personaje, como el señor ese Luis Domínguez, el señor Pentón, todo ese tipo de gente, el mismo Morales Licea, que tiene un caso de macartismo que yo no sé por qué Joe no lo trató. Parece que Joe quería actuar como el amigo que dice él que ellos son. Sálveme Dios, de amigos. Dios, protégeme de ese tipo de amigos que de los enemigos me protejo yo. Pero este señor sabemos que la emprendió contra una profesora, no porque ella participó en represión alguna, no porque ella violó algún elemento de ley norteamericana, ni principio, ni norma internacional, ni mucho menos, por sus opiniones que condenaban al bloqueo contra Cuba, donde se expresó con toda claridad el impacto, y lo hizo muy bien ella, el impacto que tenía la profesora Betsy Anaya, el impacto que tenía el bloqueo sobre la economía cubana y sobre el estado de los derechos humanos en Cuba, incluyendo el tema, por ejemplo, del derecho humano a la salud. Esto lo hace la profesora en una entrevista, que eso no hay nadie que haya sido reprimido en esta entrevista, ni mucho menos. Y en adición a eso, se plantea que hay que revisarle cómo ella entró a los Estados Unidos.
No, y que si hay que revisar a todo el mundo para revisarla a ella, no, no hay que revisar a todo el mundo, ni hay que revisarla a ella. Si tú tienes una evidencia de que ella participó en un acto represivo, si que ella ha sido represora, violadora de los derechos humanos, corre, apúrate. Este es el enfoque democrático, el de John Welch. Joseph McCarthy no era el que tenía la posición democrática, no es la posición de Joseph McCarthy la que debe copiar la comunidad cubanoamericana, no es la posición de tu maestro, dicho por él mismo, Carlos Alberto Montaner, que en un debate conmigo, a falta de idea, empezó a atacar, a repetir lo mismo que él mismo dijo, lo del apellido, lo de esto, que si yo trabajé para no sé qué, en no sé cuánto tiempo, que si fui a una escuela de la KGB en la Unión Soviética, cuánto me hubiera gustado a mí pasar más tiempo en la Unión Soviética y poder conocer mejor la literatura rusa y las cosas rusas ahí. El pueblo ruso, que es un pueblo generalmente, por lo menos conmigo, ha sido bastante cordial. Y eso no es la conducta. La conducta democrática es la de John Welch, la que dice, mire, usted, si tiene pruebas, mándese a correr y denúncielo ante las instituciones. Si usted tiene una prueba de que alguien es un agente de la Unión Soviética, de la Rusia comunista, del gobierno comunista de Cuba, de quien sea, mándese a correr. Usted tiene las evidencias, las que le pide el sistema, las que les piden las instituciones, mándese a correr Morales Licea y preséntelas. Pero si no, lo que tiene que hacer es seguirla acumulando. Y expóngase, usted vaya a hacer la denuncia y se exponga a que le puedan hacer una contrademanda. Gástese su dinero en eso. Esa es la realidad. Si no, entre en un debate político. ¿Cuál debe ser la política de Estados Unidos hacia Cuba? Si usted lo que quiere es montar todo esto, vaya, lo único, yo nunca me imaginaría a ninguno de las grandes glorias de la lucha democrática en este país atacando a una persona porque tenga extraviada la vista, porque tenga un trastorno visual, como este hombre hizo. Y que después que se burló de esa persona y que montó una visión totalmente parcializada, porque ella no solo habló del bloqueo, habló con críticas importantes al modelo cubano y particularmente a la gestión del gobierno. Vayan y vean el video, se llama Miradas Cubanas, algo así. Betsy Anaya, lo pueden buscar, está disponible online y usted se va a dar cuenta que lo que hay ahí es una opinión matizada, académica, muy bien presentada. Ese debate a ese nivel es el que estos macartistas no pueden hacer. No lo puede hacer Otaola, no puede hacer sus adláteres, ni Ávila, ni Gutiérrez Licea, ni los otros que están en esto, el Luis Domínguez, el vigilante este por cuenta propia de Pentón. No pueden tener un debate de ese nivel. Fíjense, una de las cosas más buenas que hay para evitar la chusmería, el chancleteo, el macartismo es, mira, subo el nivel, vamos a discutir ideas, vamos a discutir basado en conocimiento, vamos a ir a las instituciones, tú vas a presentar las evidencias y te vas a ajustar a los estándares que tienen las instituciones de la rama jurídica de los Estados Unidos. Y si no, la respuesta mejor, y esto honestamente lo quiero compartir con Joe García, es la mejor respuesta a esta andanada macartista es la respuesta de John Welch a el senador McCarthy. A usted no le queda un mínimo sentido de la decencia. Have you no sense of decency? Esa es la respuesta. Y ahí no hay que cambiar. Vaya así. Después de que eso está escrito contra el macartismo, salvo que usted venga con algo mucho mejor, úselo, úselo, úselo y machaque a aquellos que quieren salirse de las normas democráticas que este país ha logrado. Y estamos viendo que está pasando. No es solo la comunidad cubana, es una comunidad cubana
conectada, conectada con cambios importantes de poder que han habido con el ascenso de esta administración. Personas que forman hasta la rama ejecutiva en ocasiones desconociendo las órdenes de las cortes y incluso, para colmo de males, de la propia Suprema Corte del país. Eso yo creo que es importante. Pero bueno, yo voy a poner los fragmentos para que nadie diga después que no se dice. Este señor ha dicho que yo no, que él no puede, que no me da el derecho a la réplica. Yo nunca se lo he pedido ni lo quiero. Yo creo, de hecho, yo de realidad no quería ni conversar estos temas ya, pero es que como veo que está cogiendo esto una onda y es que con la propaganda negativa y con otras cosas tergiversan, he decidido salir al paso. Yo primero no he pedido nunca tener una conversación con este señor ni un debate, así que él ha negado lo que nadie le ha pedido, eso es lo primero. Y segundo, de todas maneras, yo creo que si no fuera por el voltaje que ha ido cogiendo esto y la repetición y la propaganda que están haciendo, porque objetivamente no hubo ninguna victoria, además de los debates, se supone que el que convence no vence, pero es que este hombre no ha convencido a nadie. Este hombre lo único que hizo fue lanzar dos claros ataques macartistas contra Joe García, desviarse del tema, no reconocer su propia responsabilidad. Yo creo que entre otras cosas porque Joe García fue vamos a no decirlo suave, que fue extremadamente civil en no decirle, mira chicos, entre las experiencias macartistas está la tuya. Y, y en eso. Y entonces, por eso lo trato. Yo estoy consciente que él mismo ha expresado, lo he visto en el programa de Mundo García, que he visto que hay un video en el cual él dice que donde quiera que él ha estado es la persona más inteligente. Y dice, y si no por lo menos he sido el más inteligente, he estado en el ranking. Bueno, imagínate tú. Yo creo que tener ese tipo de perspectivas no cuestan dinero, la puede tener cualquiera. La cuestión no es hay un personaje shakespeariano que se llama Glendower que amenaza con que él puede llamar los espíritus profundos y, y la respuesta que le dan, bueno, el tema no es que tú los puedas llamar, el tema es si vienen. Entonces, tú te puedes llamar, según tu criterio, la persona más inteligente de los lugares donde tú has estado. Y yo no tengo sentido en discutir eso. La pregunta es si realmente lo eres. Pero bueno, vamos a asumir eso, a dejarlo ahí guindado. Ojalá que sí lo fuera. El tema es que yo no quiero tener ningún debate contigo tampoco, así que no veo el motivo por el cual y no voy a hablar de Montaner, fíjense, porque la cuenta es que siempre ahora este hombre sacó una cosa ahí de que Montaner dijo que él había escrito un artículo cojonudo, un artículo que simplemente lo único que hacía también es insultar. Y que en mi opinión no habla bien de Montaner. Yo no voy a hacer la referencia de los debates que yo tuve con Montaner, donde Montaner hizo eso mismo de lanzar ataques personales, infundios, medias verdades, cosas de ese tipo, y que él mismo, yo creo que no hablan bien de él, quizás tuvo otros momentos donde fue mejor persona, mejor intelectual, yo no me voy a poner a jugar eso. El tema es que es una persona fallecida, y yo generalmente a las personas que son fallecidas no debato con ellas porque no se pueden defender. Me enteré ahora que él decía que ese artículo era el artículo, es uno de los méritos más grandes que este hombre que él mismo se considera entre los más inteligentes del mundo, bueno, entre los más inteligentes por donde quiera que él ha pasado, no es de los más inteligentes del mundo, déjame no poner palabras en su boca, pero es de los más inteligentes o el más inteligente por donde quiera que él ha pasado. Y el gran mérito logrado es que escribió un artículo que su maestro, Carlos Alberto Montaner, llama cojonudo porque se dedica a hacer ataques personales a mí, ataques personales también de la onda macartista, porque son acusaciones que si es agente, que si es primo, que si no sé qué, etcétera. Pero bueno, dejémoslo ahí,
Vamos a coger el primer receso y regresamos con el programa para hacerle los comentarios uno atrás del otro y ver si podemos terminar temprano porque estoy limitado de tiempo. Allá voy. Bueno, obviamente yo no puedo poner el programa completo. Yo le sugiero al que no haya visto esto, al que no tenga el contexto en que esto ocurre, que vaya y busque un programa que hay. Yo no me acuerdo ahora del título, pero es algo así como Joe García, debate con Joe García, diálogo, no sé, porque ni siquiera eso estuvo bien definido. Pero que usted puede ver lo que pasa en la primera parte del programa. A mí me parece que en la primera parte del programa, con cierta suavidad, evitando la polarización o la dureza que viene de aquel el que yo García considera su amigo y no me toca a mí juzgar o ponerlo si es amigo o no, pero lo que pasa es que Joe García básicamente le dice, mira, esto está pasando, están acusando a personas incluso por ser familiar de alguien, eso no es un principio de justicia, ¿qué culpa tiene la persona? Incluso dice, aprendamos de nuestra historia, fueron rechazados los que venían después de los batistianos porque los consideraban no suficientemente opuestos a Fidel Castro y que hayan contribuido a la llegada de Fidel Castro. A Celia Cruz le cuestionaron por Guajiro llegó tu día, la canción, y por haber cantado en la 1010, que era una estación en la cual cantaba mucha gente. No había que ser comunista, aunque había que tener, obviamente, había por lo menos que no tener un anticomunismo al punto de que no querías participar en la 1010, que era la estación esa. Y bueno, como después esa crítica de los que llegaron en los tempranos 60 criticaron a los que vinieron por Camarioca, a los que vinieron después de los vuelos, Mariel, etcétera. Siempre una crítica y dice que a la larga se ha logrado integrar la diáspora cubana, la presencia cubana en los Estados Unidos, y él decía que eso no debería hacerse y que al contrario, como práctica, según reivindicaba Joe García, en la Fundación Nacional Cubanoamericana, la persona que Joe García no es mi héroe, para que se quede claro, mis héroes no han apoyado el bloqueo, para que quede claro por dónde yo vengo. Para mí el bloqueo es la mancha más grande de los últimos 60 años en la historia de Cuba. Y la peor posición en la política cubana es no ser leal al país y apoyar una política que es ilegal, inmoral, contraproducente, contraria a la soberanía del país, muy insertada en la lógica de la enmienda Platt y todo lo que viene después, la ley, particularmente cuando fue codificado en la ley Helms-Burton. Esa es mi visión de este asunto. Sé que hay otros que discrepan, pero Mascarosa
no es, digamos, no es santo de mi devoción tampoco, pero entiendo que es más lógico lo que dice Joe García. Y además tiene que ver más con lo que se puede vender a largo plazo dentro de la democracia norteamericana, que es, tú no puedes montar un vigilantismo permanente y justificar prácticas que no son aceptadas como dentro del Estado de Derecho. Ahí podría hablarse incluso de una escalera resbalante donde si empiezas por violentar el Estado de Derecho, terminas por permitir otras cosas más. Porque se sabe lo que es legal y cómo hay que comportarse en una sociedad. Las variantes de comportamiento ilegal son múltiples. ¿Cómo se varían las leyes? Bueno, tú quieres derogar la presunción de inocencia como un principio, como una premisa central de la democracia, empréndela contra eso y dilo allí. Pero es evidente que el vigilantismo macartista no tiene nada que ver con eso. Entonces hay ese primer momento donde hay un debate de ideas y después, ya cuando es evidente que no ha logrado meter su machetazo, el señor Licea la emprende entonces a sacar los ataques personales. Aquí se impone eso de que poesía y tú me lo preguntas, poesía eres tú, macartismo y tú me lo preguntas, macartismo eres tú, porque lo hiciste a pleno sol, abiertamente la emprendiste contra, no tienes argumentos para debatir ideas, se te han agotado y entonces confiesas de esa orfandad de argumentos al acudir a la descalificación y a la falacia del ataque ad hominem. Vamos a verlo para que ustedes lo puedan ver ahí, para que nadie diga que es que, como dijeron con el toque, que dicen que yo no pongo los videos cuando la gente habla así, y yo no lo hago por una razón bien sencilla. Yo quiero cuidar este canal. Yo no quisiera que me le pusieran un reporte de que yo estoy usando información de otro y he tratado de ser como estricto por exceso en no darle chance a nadie que me ponga un reporte por compartir material que ellos consideren propio. Así que voy a ponerlo, pero de todas maneras voy a ponerlo aquí para que ustedes vean cómo se torna esto. Un ataque no al argumento. El argumento es que ha habido macartismo, que esa práctica es ajena a la democracia norteamericana, que hay otra mejor manera de ser, que es reportar un represor si existe. Obviamente la profesora Naya no calificaría para nada, que es la práctica que hizo este señor, eh, pero en las otras cosas que este hombre dice no, que él quiere proteger, que eso debe ser una práctica. Bueno, esa práctica es ir a posteriori, ir a cerrar la puerta del establo después que el caballo se fue. Ya van a haber denunciado a gente que no deben denunciarlo, como lo han hecho. Ya han montado ataques contra personas por sus ideas, incluyendo la posición antibloqueo, que él mismo lo hizo. Ya han montado un ciclo de 7, 8, 10 programas en los cuales la arremeten contra personas que ellos no tienen pruebas, no responden a los estándares, y al final de 10 o 15 sacan 3 y entonces van a llamar a decir, miren, por eso es que hay que tener la política que se tiene, por eso hicimos bien en ir a Washington a pedir que se refuerce la política ilegal de sanciones y llevar al país, a los Estados Unidos, a una situación en la cual incluso puede haber una explosión social en Cuba por hambre y desesperación, y entonces pedir una intervención norteamericana o incluso la anexión, como lo hicieron en el meeting ese que metieron allá en Washington. Pero vamos a ver aquí para que nadie diga, vamos a ver que nadie diga si esto es un argumento o un ataque ad hominem. Vamos. Que tú no tienes credibilidad para defender la postura contraria, por ejemplo, por algo como esto. En el año 2022, tú estuviste en el Palacio de la Revolución en La Habana, en una recepción entre empresarios estadounidenses, donde estaba Díaz-Canel y donde estaba la plana máxima de la Revolución Cubana en la actualidad, y muchos pueden decirte entonces, tú tampoco tienes credibilidad para defender que esto no se haga. Pero ahí viene la diferencia. Miren, yo creo que ahí está claro, ¿no? ¿Qué hay sobre las ideas de Joe aquí? Nada.
Nada. Este hombre no ha presentado ningún punto en contra de las ideas de Joe, que son parte de la deliberación democrática. ¿Cuál es la mejor política para lidiar con la presencia de personas que pueden haber tenido una relación con actos violatorios de los derechos humanos en Cuba? Y la posición de ellos es, tenemos los instrumentos, tenemos el sistema, tenemos la legalidad, así ha funcionado siempre, y lo que ha ocurrido históricamente es que cuando eso se ha desviado, ha tenido malas consecuencias. ¿Cuáles son las evidencias? Mira cómo han discriminado a los que vinieron después, mira cómo discriminaron a los de Camarioca, mira cómo discriminaron a los de Mariel, mira cómo han ocurrido abusos en las denuncias, mira cómo han ocurrido errores. ¿Hay alguna respuesta a eso? No, no, no. No hay ninguna respuesta a eso. Todo lo que hay ahora es, mira, ¿qué cosa es? No tienes credibilidad porque fuiste a Cuba y te encontraste con Díaz-Canel. Vamos a ver la respuesta de Joe en este sentido. Yo no voy a hacer el cuento completo, pero básicamente Joe lo que dice es, vamos a verlo, vaya. Venga. Mira, te voy a hacer el cuento entero porque nos quedan unos 20 minutos, así que vamos a llegar a la y media. Si no, Feliz de escuchar el cuento entero. Entonces, yo fui a una conferencia que se estaba celebrando sobre, y los mayores actores eran las pymes en ese momento en Cuba, y se estaba haciendo con un grupo una recepción y yo fui. Y entonces poco antes de alguien viene a mí y dicen, vamos a cortar el programa esta tarde temprano y lo retomamos por la mañana porque nos han conseguido una reunión con Díaz-Canel. Obviamente tú no tienes que ir, pero nada más que te queríamos dejar saber porque no sé. Yo le dije, pero ¿cómo me estás diciendo que no puedo ir? Dice, no, tú puedes ir. Y yo digo, bueno, entonces voy a ir. Yo me he pasado, como tú bien sabes, desde la edad de, no sé, 23 años de edad, llevo en esta temática. Nunca conocí ni a Fidel ni a Raúl, pero este es el supuesto líder de Cuba. Y yo fui a esa recepción y no como nadie en esa recepción, no como otras personas que yo conozco. Cuando yo tuve la oportunidad, yo hablé de los presos. Y eso hubieron varios testigos ahí. Y yo les dije, mira, deben soltar a estas personas. Y no como otra gente que van a Cuba. Yo cada vez que yo me siento con alguien que yo piense que pueda tener un efecto sobre ellos, ¿por qué lo hago ahora mismo? Yo pienso que Cuba debería liberar todos los presos políticos. Y pienso que es una cosa esencial. Igual que estuve detrás cuando Biden trató de soltar presos, pues yo estaba de acuerdo con eso. Eran 500 y pico personas que están injustamente en cárcel y que le hacen daño a Cuba por tenerlos en cárcel. Le hace daño no solamente a esas personas, no solamente a sus familias, y esa tragedia no se puede compensar, pero más allá. Y yo me puse a hablar precisamente de los presos con el presidente de Cuba, y es lo que hice. Pero vamos a estar claros, yo hago lo que predico. Yo pienso que la sociedad civil en Cuba es importantísimo, y eso, cuando uno habla de la sociedad civil, no es solamente los disidentes, es el maestro, la manicure, el barbero. Yo creo que Joe García dio la respuesta más cortés que pudo dar en este caso, que es tomar el guante macartista tirado en la mesa. No tienes la credibilidad, las ideas que estás diciendo contra el macartismo no se entienden porque mira lo que tú has hecho. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Cuál es, cómo se llega a esa conclusión a partir de las premisas? ¿Cuál es la evidencia de que porque alguien vaya y negocie, entonces sus ideas sobre el macartismo no son válidas? Que porque alguien vaya y dialogue, porque Joe García no fue a negociar nada, fue a dialogar y a dar sus opiniones, entonces que eso lo descalifica. Entonces lo que él dice, mira, te voy a tomar el guante y te voy a responder en tus propios términos. Yo no fui allí abandonando mi identidad. Tengo 23 años de abogar por posiciones opositoras. De hecho, oposiciones opositoras radicales a el sistema político instalado en Cuba, al régimen político en Cuba. Y lo que hice fui allí, a partir de mis premisas, de mis convicciones, promoviendo el sector privado
y aproveché la oportunidad que tenía para elevar y discutir el tema de los presos. Lo hizo a partir de posiciones morales, a partir de premisas de que estaba haciendo lo apropiado y lo correcto. Lo hizo a partir de posiciones de lo que es conveniente y funcional a los intereses de Cuba y Estados Unidos. Ni yo, ni Gutiérrez Licea, ni nadie puede llegar aquí a decir por qué lo hizo, porque tú no estás en el corazón de Joe García, ni puedes saber cuáles fueron sus intenciones y sus motivaciones. Incluso puede que te diga unas y que fuesen otras. Pero la realidad es que eso, nada de eso, en última instancia, determina si sus críticas al macartismo vivo y revivo, vigente y revigente en el enclave autoritario que es Miami, esto está apareciendo. Y eso rompe la idea de que tú, si quieres hacer una política de promoción de derechos humanos, lo primero que tienes que hacer tú es promover y actuar sobre los valores democráticos que tú predicas. Eso es lo que yo creo que en última instancia se puede sacar de positivo de esto que hizo Joe García. Yo personalmente pienso que no hay que darle explicación de ir a dialogar con el gobierno cubano a nadie. Tú partes de tus premisas, tú consideras que eso es lo correcto, crees que es lo mejor para Cuba, y mucho menos a alguien que está abogando por políticas que son inmorales, porque le piden sacrificio a otros que ellos no están dispuestos a ir a hacer, porque sería bueno que los que piden el bloqueo se repatrien y vivan allá, porque esos tienen menos moral que el que vive aquí y condena el bloqueo. El que menos moral tiene es el que pide sanciones para que se le apliquen a otros, para que el hambre y la desesperación de otros llegue al estallido social. ¿De qué moralismo van a venir aquí a hablar y de que si tienen las credenciales correctas, ni mucho menos? Yo soy partidario primero de eso. Segundo, en mi caso, no estoy hablando por yo decía, yo no le tengo que presentar credenciales a nadie de ser un opositor radical. Yo tengo ideas socialdemócratas que las defiendo en su propio mérito. Yo no le admito a nadie que yo le tengo que presentar, mira, se me quedó el carnet de que yo soy un partidario acérrimo del bloqueo, ni nada de eso, porque no lo soy. Pero además creo que el que lo es el que está en la posición equivocada. Entonces, no sé por dónde sale este cuento de que si tú tienes las credenciales, que si no lo tienes. En cierta medida, al aceptar esta conversación, Joe le da patente de corso a este fanguero de que bien que se te dice, si tú aceptas ir a un fanguero a discutir con gente que vive en él, tú estate alerta, porque el que ha vivido allí y el que vive en la cuchillada del fanguero sabe dar la mejor que tú. Y ahí la solución siempre es, si vas a ir allí, saca, termina y mira, retírate, da tu mensaje y stay your message and stay out of trouble. Llegas, dices lo que tienes que decir y te vas. Aquí estamos viendo que está alando al fango, alando al ataque personal, a la falacia, a la no discusión de ideas, sino a la discusión de lo que ha hecho esta persona, que no es nada condenable. Ir y dialogar y dar su opinión y conversar con Díaz-Canel. Yo creo que hiciste bien, yo, al pedir ir. Yo no sé si te estaban diciendo que mejor que no fuera. Yo no creo que haya sido así. Lo que te quisieron tener la condescendencia, la generosidad de decirte, mira, si tú no quieres ir por un problema, nadie se va a poner bravo porque tú no vayas. Y tú mismo dijiste, no, mira, si yo estoy aquí y la invitación es una invitación presente, yo voy. Y eso me parece positivo. Pero vamos a ver la dinámica que se desata aquí. El agrónomo y el pequeño empresario. Y pienso que cada puerta que se abra con una oportunidad para expandir la sociedad civil, yo lo haré y lo he estado haciendo, y no decir estoy a favor de esto, pero literalmente ayudando a estas personas que están en Cuba. Yo no pongo en duda. Esto es una idea que tiene tela para donde cortar, tiene espacio para discutir. Claramente que es distinta a la de Licea cuando él fue con Otaola al meeting allá en
en Washington, que sabemos que fueron 300 y pico y empezaron a mentir de que eran 5.000, 10.000, no sé cuántos eran. Pero aquí hay un espacio para una discusión de ideas, no una discusión en la cual yo García podía decirte, oye, tú estabas allá promoviendo, con gente que estaba promoviendo la locura de una anexión desde Alaska hasta Cuba, porque le pusieron hasta Canadá y todo en el medio en aquel meeting que gracias a que el mundo fue y la filmó, y lo filmó, porque estaban queriendo decir que era un número que no era, y todo eso. Entonces, fíjate, y lo voy a explicar de nuevo, porque hay gente que varias veces me han dicho esto, profe, pero usted cuando dice que el mundo, usted está respaldando el mundo, yo estoy respaldando el beneficio que representó ir ahí y filmar a esta gente, porque estaban tratando de decir una mentira de que los miles que iban a ir allí, y él viajó ahí y le descubrió, les casó la pelea, rágata, y lo filmó. ¿Estoy de acuerdo yo con todo lo que dice el mundo? No, claramente que no estoy de acuerdo con todo lo que dice el mundo. Con el 75, con el 65, con el 50%, no sé, yo no me ocupo de eso. Pero aquí hay un debate de ideas. Yo creo en la promoción de la sociedad civil, creo en la promoción del agricultor, del pequeño empresario, de todo eso, y eso implica contacto, eso implica hacer lo correcto bajo la ley norteamericana, que es permitir los viajes, bajo los principios democráticos. Tú no predicas la libertad de viaje, la libertad de expresión, la libertad de asociación, denegándola a los demás, sino le haces honor a esas ideas cuando las practicas tú. Tengo un debate sobre eso y di quiénes son los que han estado en contra de esas ideas. Duda, eso que estás diciendo, no tengo ningún argumento para dudarlo. Pero como no somos tontos, te voy a decir al duro y sin guante que si ellos no te consideraran una persona amiga o por lo menos afín, no te permiten. Entonces ahora el que decide quién es Joe García son los cubanos. Ronda 2 del ataque macartista. No, la ronda 2 del ataque macartista que viene aquí con toda claridad. Y aquí viene la segunda parte del ataque macartista sacado del manual de Roy Cohn, que era el ayudante de McCarthy. ¿Cuál es? No, mira, no somos bobos y es evidente que si tú fuiste allí es porque eres amigo o afín a esas posiciones. De nuevo, Joe García, mira, sabiendo la hegemonía cultural que tiene esa matriz macartista en el Miami cubano, vaya, yo te repito, que Dios te proteja de estos amigos, porque de tus enemigos te es más fácil protegerte, ¿no? Y en este caso, ¿qué es lo que viene? Otro cuestionamiento personal. Tus ideas no son válidas, la implicación macartista, porque tú eres amigo o afín, independientemente de lo que tú hagas, cuáles son tus propuestas. Esta vanguardia macartista, esta vanguardia anticastrista, sabe mejor que Joe García, independientemente de que él dice que empezó de los 23 años, que era secretario ese secretario era director ejecutivo o secretario, no era presidente como este hombre dijo en el programa, porque él parece que también no tiene el conocimiento de la historia de la fundación. Pero creo que era un director ejecutivo, no era presidente. Presidente creo que es Jorge Masanto, después de Jorge Mascanosa. Pero ¿cuál es la cosa? No discutir las ideas. Tienes una oportunidad muy buena, tú quieres defender la política de acoso y aislamiento, sácala a la discusión. No, es la culpabilidad por asociación. Esto es, digo claramente, patrón macartista sacado desde la libretica de Roy Cohn,
Búsquese todos los ejemplos que hay. Fulano, que su cuñado era marxista, para trabajar en Hollywood, vean la película Trumbo, porque se relacionaba o había sido militante. Este hombre, porque en Harvard fue miembro el otro hombre que acusaron ahí, porque en Harvard había sido miembro de una sociedad que tenía vínculos con un frente de pantalla del Partido Comunista. Es lo mismo ahora. Si no eres amigo o eres afín, no hubiesen dialogado contigo. Yo creo que este era un momento muy bueno para que yo le dijera, mira, te estás saliendo de lo que es una línea, un debate civilizado. Estás volviendo a plantear, lo que estás haciendo es propaganda negativa, insinuación macartista para culparme por asociación. Y no es en función de mi identidad, sino de la identidad que tú pretendes construir a partir de que yo estuve en un diálogo que te expresé mis motivaciones. Él podía haberle dicho eso, pero de nuevo, aquí es donde yo creo que está en el fanguero. Y en el fanguero, yo le digo, es muy fácil que el que vive en el fanguero, que el que actúa con la perspectiva de la tiradera de fango macartista, se pueda mover con más habilidad, porque ese es su medio. Ese es su medio. Ahora vamos a ver qué pasa aquí. Y no es Joe No, yo no lo sé. Yo solamente sé, no, pero, por ejemplo, no, espérate. A ti te gusta ser claro, no, tú quieres hablar. Pero ¿por qué si a ti no te dejan ni ir a la Casa Blanca, a ti no te dejan ir al Palacio de la Revolución? Porque tú no eres ni una persona importante, ni has generado una idea importante en esto. Hay personas que tienen un papel porque van al Congreso, porque van a la Casa Blanca, porque hablan con Biden, porque hablan con Trump, porque modestia aparte, han sido consultantes de alguna que otra administración y han apostado a un rumbo que produjo políticamente el grandísimo resultado, la posibilidad de indicar otro camino, el camino de la diplomacia, la paz, la transformación de la sociedad cubana, la posibilidad de una transición de la ley a la ley pasando por la ley, que no tiene nada que ver con lo del macartismo, las denuncias del macartismo que había hecho yo, de las desviaciones que hay, de los patrones de buena gobernanza democrática que están instigando tú, como lo hiciste en el caso con la profesora Betsy Anaya, los ataques a su físico, a un trastorno de la vista, solo porque no te gustan sus posiciones contra el bloqueo. Sabemos ese fango, pero ¿por qué a ti, quién te dice que tú eres equiparable a un excongresista si tú no has hecho nada en esta vuelta que no sea jugar a la histeria macartista, a la amenaza roja, a la cacería de brujas? Eso no te da mérito ninguno para ir ni al Palacio de la Revolución, ni ser un interlocutor válido ahí. ¿Cuánto? ¿Tú eres acaso también? O sea, no has hecho eso desde el punto de vista de las ideas, pero tampoco tienes un grupo de seguidores que diga, vamos a conversar como una cuestión indicativa con este señor, porque esto va a transmitir un mensaje de que si conversamos con él, estamos conversando con alguien que representa un sector. Sí, sí, es verdad. Este es un momento en el cual yo creo que dijiste una cuestión que es cierta. A ti no te van a invitar ahí, como no te han invitado a la Casa Blanca. No sé si te ha invitado Marco Rubio, no sé si te ha invitado De Santi, a lo mejor te ha invitado Jiménez, y yo creo que estás haciendo méritos para eso. Pero yo no quiero que a mí Jiménez me invite a nada, para que quede claro. Y hay mucha gente, yo digo, hay que dialogar con todos, pero si para el diálogo es estas precondiciones de que hay que ser un héroe macartista, mira, thanks but not thanks. Directamente, dilo directamente. Tú me estás diciendo a mí que porque yo estuve en esa meeting, yo soy... Eso es lo que te dijo, Joe. Eso fue lo que te dijo. Si hasta ahora no te has dado cuenta,
Pero eso fue lo que te dijo. Tú no me tienes que decir que hable directamente, porque más directo que yo, que tú, he hablado yo. Los nombres que tú no has querido decir, los estoy diciendo yo. Yo no he querido. Ahora viene la tendencia del guarabotismo. Vamos a hacer un espanglicismo aquí, porque este hombre también los usa. Esto es como el guarabotismo, para decirlo en español, o traer temas irrelevantes, o la práctica de la película de Groucho Marx compitiendo a ver quién puede cargar más cosas debajo del saco, y que uno de los Marx, creo que es Harpo, que se saca, uno se saca una herramienta, un destornillador, el otro se saca primero una cuchara, el otro un taladro, finalmente uno tiene un refrigerador debajo del eso. Esto no tiene nada que ver. Esto no tiene nada que ver de que si él menciona o no menciona a Juan Antonio Blanco. Él te está diciendo con toda realidad, es que tú estás diciendo que él no tiene credenciales para denunciar la mala práctica macartista, la desviación que representa de los valores democráticos, porque él fue y dialogó con el presidente de Cuba y primer secretario del Partido Comunista de Cuba en un régimen leninista que no tiene estándares democráticos, o por lo menos los estándares liberal democráticos por los cuales están en la base de las posiciones de yo y por cierto las mías también. La idea de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que insiste, por ejemplo, en ese patrón de un juicio justo e imparcial, como un derecho no derogable. Decir nombre, no, porque yo no estoy, fíjate, que no has querido, el artículo mío, haciendo alusiones a Juan Antonio Blanco, y yo digo, hermano, ¿cuál es, bueno, por qué no? O sea, bueno, porque yo, de nuevo, yo no sé por qué no, ni de verdad, ellos lo dicen ahí, pero vamos a ver si nos podemos volar esto. A ver si nos podemos volar esto. Vamos a volarnos esto, porque en realidad esto es lo que vemos, es el guarabotismo. Y por qué tú, te digo, estás insinuando que yo no puedo hablar de esto porque fui y me encontré con Díaz-Canel. Eso es lo que hizo. Y entonces la respuesta de él no es sí estoy insinuando esto, es evitar la transparencia con otra distracción. Y es otra de las falacias, que es buscar otra cosa para criticar irrelevante al tema en discusión. Pero vamos. Lo acabas de hacer conmigo. Te estoy acusando. Y de nuevo, como yo solo te estoy diciendo porque es un fact. Es un fact. Eso no es algo que te voy a decir yo, que te va a decir alguien. Ellos no permiten que nadie que se considere enemigo de ellos pise ese sitio, invierta en ese sitio y se reúna con esa gente. Come on, Joe. Okay. Eso no es un fact. Eso no es un hecho. Está diciendo mentira. Y lo único que yo creo que este era un buen momento también, Joe, para que le recordaras cómo lo que está diciendo es falso. Cuba ha tenido, primero hay que leerse a la audiencia esta, señores. Yo lo he puesto en el PDF para los miembros del canal, pero es bueno que este señor se lea el libro Diplomacia Encubierta con Cuba, Back Channel to Cuba, y que se entere de toda la cantidad de figuras del gobierno norteamericano con los cuales el gobierno cubano ha tenido una relación adversarial, incluido a raíz de la invasión de Bahía de Cochino, con las cuales el gobierno de Cuba se reunió. Y en Cuba, no en los Estados Unidos, hay mítines en los cuales están, hay mítines en Estados Unidos y en Cuba. Hubo contacto con la administración Eisenhower y conversaciones con el embajador Bonsal. Hubo contactos a través de otros canales a partir de la demanda de la liberación de los presos. Fidel Castro estuvo dispuesto invitó a que fuera a Cuba una comisión para la liberación de los presos con personas con las cuales él tenía rivalidad política significativa. Eleanor Roosevelt, la dama del pensamiento liberal en los Estados Unidos, la esposa y partner político de Franklin Delano Roosevelt, la invitó y dijo, venga a conversar. A Milton Eisenhower
que también era el hermano del presidente Eisenhower y uno de los grandes expertos en América Latina, incluso crítico de errores que cometió la administración de su hermano. Hubo en Uruguay, se sentaron en el piso a conversar Richard Goodwin, otro de los grandes de la política norteamericana, en torno a la política hacia América Latina. Hay mucha evidencia de que se ha dialogado con un sinnúmero de figuras que han sido oponentes, discrepantes, disidentes del gobierno cubano. Norteamericanos, vaya, para ponerle la tapa al pomo, toda la negociación que se hizo con Kissinger fue con figuras prominentes del Partido Republicano, incluyendo Lawrence Eagleberger. En el caso de Carter, que era una administración con discrepancias importantes, con paradigmas, matrices ideológicas diferentes, se negoció con Peter Tarnoff, el subsecretario de Estado, con Robert Pastor, que tampoco era comunista. Fue el Paul Austin, el presidente de la Coca-Cola. Ted Turner, republicano, con el cual se estableció una relación amistosa. Bajo Reagan hubo negociaciones de un acuerdo migratorio. Vernon Walter, el traductor de Nixon, también militar y embajador de los Estados Unidos en la ONU, después fue a Cuba, dialogó con Fidel Castro. Alexander Haig, el mismo general que decía que la solución de los problemas de las revoluciones en América Latina era ir a la fuente, también fue a Cuba. El que diga Alexander Haig, no, Vernon Walter. Alexander Haig fue a México y conversó con Carlos Rafael Rodríguez en México. Por hablar contra la política de bloqueo ha estado todo el mundo. Nixon, no todo el mundo, pero está la abrumadora mayoría del mundo. Nixon, ya en los años 90, que yo digo, caramba, porque el gobierno cubano debió haberlo invitado a visitar Cuba y a decir algo ahí, no sé, hacer un encuentro sobre la crisis de los submarinos en Cienfuegos, algo para que fuese ahí y ojalá que hubiese ido el presidente Nixon. Que no fue, ni lo fue invitado, tengo entendido, a lo mejor lo invitaron. Pero la cantidad de personas que han pasado por Cuba, de los norteamericanos que tienen posiciones diferentes, hay para hacer una lista. Hay otra lista que es de cubanos que tienen el expediente de lucha anticastrista que ninguno de esta caterva de influencia macartista nunca va a tener. Al diálogo de 78 fue Luis Manuel Martínez, que era una de las voces del batistato en Cuba. Bernardo Benes iba y conversaba con Fidel Castro y después venía, como lo ha relatado en su libro Misiones Secretas a Cuba y en información que existe en varios lugares, incluyendo el Centro Carter, y se encontraba con funcionarios de la CIA y con analistas, y que conversaba sobre cómo había sido la conversación con Castro. Jim Donovan, el norteamericano que contribuyó a la liberación de los prisioneros, fue a Cuba, incluso se fue de pesca submarina con Fidel Castro. Incluso estaban hasta pensando a ver si él le regalaba un traje de pesca submarina con un veneno, no me acuerdo qué era lo que era, con una sustancia tóxica. Para recordar, Eloy Gutiérrez Menoyo, comandante primero contrabatista y después que desembarcó en Cuba, como no han hecho ninguna de esta gente, para promover una insurrección armada contra el gobierno de Fidel Castro, dialogó en el 1994 y fue a un encuentro de Nación y Inmigración.
Yo no sé si este individuo lo sabrá, pero oye, hay que ser, la ignorancia tiene que ser atrevida para decir de que estas personas, el gobierno cubano, no dialoga con nadie si no es amigo o afín. Señores, por haber diálogo hubo y no se rompieron las relaciones ni con la España franquista. Hay un trabajo de Daniel Rodríguez Suárez que explica todo esto, profesor de la Universidad de Girona. La competencia entre reconocer al gobierno español en el exilio, que era el gobierno republicano que tuvo varios presidentes, el último, no me acuerdo ahora el nombre, y romper relaciones con España. Y a pesar de la crisis que se dio con el Marqués de los Indios, no se rompieron relaciones. De hecho, en varias ocasiones visitó Cuba, o por lo menos en una, Manuel Fraga Iribarne, cuyo origen viene precisamente del movimiento y las posiciones franquistas. ¿De dónde este señor ha sacado que en Cuba no puede ir y conversar ni dialogar nadie que estas personas, que el gobierno considere amigo o afín? Y dice, no nos vengas a tomar por tonto. Yo creo que sería un error tomarlo por tonto, porque lo que está haciendo es manipulando y dándole la vuelta a la matraca macartista. Si es como él dice, que acuérdense, señores, que este individuo está entre los más inteligentes por donde quiera que pasa. Vamos a citarlo. No el más, no, primero era el más inteligente, pero bueno, después atinó un poco. Entre los más inteligentes por donde quiera que él pasa. Pero aparte de la inteligencia, es bueno tener el conocimiento. Y lo que estás diciendo tú, que es un fact, no es un fact, no es un hecho, no es una evidencia, es un invento. Claro. Bueno, vamos a coger una pausa aquí porque vamos a virar después con la última de las patrañas, con la última de los inventos, de la cuchillada macartista que le van a tirar a Joe García. Esperen un momentico y ya regreso. Bueno, estamos de vuelta ya y vamos a ir ya a la fase final en la cual vamos a ver cuál es la última de las patrañas que este individuo va a tirar. Entonces, de nuevo, me estás acusando de ser parte si de te lo quieres tomar así, no, créeme que si lo creyera... Tú eres el que acaba de decir que eres el tipo más directo de Miami. Claro. Claramente más directo que Joe García. De nuevo, ¿qué es lo que estás insinuando? Di lo que estás insinuando. No, ese es el problema. Tú me estás diciendo que, Joe, si yo supiera que tú eres un agente castrista, si yo tuviera prueba de que tú trabajas para ellos, pues... Tú sin pruebas has acusado a una pila de gente. Tú sin pruebas, y yo no sé de la pila de gente, vaya, a lo mejor no digo una pila de gente, pero por ejemplo, a mí me has acusado sin prueba ninguna, porque sinceramente yo no soy agente de ninguna influencia y tú no puedes tener las pruebas de eso, pero lo has hecho. Fíjate, sigue por ahí y entonces además vienes a inventar de que yo soy el que tengo que acusarte a ti por difamarme o probar que lo que tú estás diciendo es incorrecto, sabiendo toda la treta que hay con los altos estándares que hay para la difamación de personalidades públicas. Desde el momento que yo entro en la discusión política, desde el momento que he entrado y lo voy a seguir haciendo y no voy a parar de hacerlo, a promover una política exterior norteamericana acorde a los intereses de este país y no al enclave autoritario en el cual ustedes se desarrollan, viene y dices eso. O sea,
No vengas a... Aquí está de nuevo la distracción y la mentira, que este hombre todo lo que hace es por pruebas. No, él no hace todas las cosas por pruebas. Él es macartista profesional. Pero bueno, vamos. Y fíjate, esto no es de ataque personal. Esto es a partir de conclusiones que se deducen de las premisas. Si el macartismo es un movimiento de persecución ideológica y política, a partir de acusaciones públicas de agentura, de servicio al movimiento comunista internacional y a la Unión Soviética o a Cuba o a países que están parte de eso, y se trata de una cacería de brujas que no responde a los estándares legales, institucionales, de aplicación de la justicia en los Estados Unidos, fíjate, esa es la definición. Esto es macartismo. X practica este tipo de política por definición y transitividad. X es un macartista. ¿Quién es X en este caso? Tú, Morales Licea. Eres el que has estado practicando eso. Y no tiene que ver conmigo, fíjate, para hacerle estas cosas así de la manera más suave posible, sin alterarse. Porque es para decirlo con toda claridad, y, no hay que incluso responder con falsa o no hay que responder con una dureza que no es necesaria. Lo hiciste con la profesora. Lo que hiciste con la profesora, primero es acudir a una acusación irrelevante sobre un trastorno en su vista. Acudiste a una cosa que ella había expresado. No presentaste nada, ninguna evidencia que en un debido proceso cuente para pedir que le revisen los papeles como ella entró a este país. Hiciste todo eso. Ante esas evidencias, verde, con punta, guanábana, persecución ideológica, o sea, por las ideas que ella expresó, utilizando documentos irrelevantes, falsas asociaciones, como lo hiciste con Joe García hoy. Todo lo que hiciste hoy con Joe García, hoy no, el momento de este video, es macartista. Desviación del debido proceso, una acusación, una interpelación pública de porque él va a Cuba, entonces él no tiene la credibilidad para defender sus ideas. Cuando debates tus ideas y pierdes, confiesas tu orfandad de argumento al meterte en estos inventos. ¿Ya? No es tan complicado. Tú ves que ustedes no son tan difíciles. Que quizás eres el más inteligente en todo esto, pero aquí a veces que se te ha ido algo. Te pensaste que todo el mundo te iba a dar pase libre a esta barbaridad, porque lo que hiciste fue eso. La idea de que hay que ir y dialogar, de que es una buena oportunidad para pedir la liberación de los presos en Cuba, en una conversación con Díaz-Canel, promover la sociedad civil y todo eso, esa idea, discútela en sus méritos. No tienes que venir con esta otra práctica del librito macartista que es la insinuación. ¿Ok? Vamos. Pero la cuchillada segunda es peor, la cuchillada tercera es peor. Ernesto, tú me has conocido muchísimo tiempo. Yo de verdad que no tengo tiempo para discutir el cariño perdido en esta relación. Pero bueno, vamos. No, conmigo y con mi familia. Entonces, si tú tienes dudas. Voy a ponerlo. Mira, tú estás ofendido desde el principio. No. Fíjate, Ernesto, de nuevo. Yo entiendo que para que una faena funcione, el tiene que estar dispuesto a estar rabioso. Yo no sé si eso era lo que tocaba. En este momento, vamos. Te acabo de hacer el cuento del video. El cuento del video no te va a ayudar, Joe. El cuento del video no te va a ayudar a defenderte de un ataque macartista. O sea, en el fango, yo te entiendo porque tu instinto político te dice que la propaganda negativa, las encuestas dicen que la mayoría de las personas la rechaza, pero tiene impacto. Y sé lo que se dice generalmente, que en una campaña electoral
sale propaganda negativa, hay que atacarla cuanto antes. Pero esto no es una campaña electoral, esto es una campaña macartista, la que te han montado, porque precisamente tú le estás afectando los intereses. En algún momento tú le dices, para esta bobería, o te interesa esta bobería, y aquí hay cosas más serias que los likes y el dinero de los anunciantes y todo eso. A esta gente eso no le importa. Ellos están ahí para hacer esta práctica porque les da plata. En eso tienes razón tú. Pero entendiste la naturaleza del juego y ellos te lo prolongó demasiado. Vamos a ver la última. Entonces, tú y yo tenemos una diferente amistad de lo que tenemos. ¿Dónde te dije que no lo creía? Entonces, ¿En qué momento? ¿cuál queda la pregunta? Entonces no queda ninguna duda. Recuérdame en qué momento te dije, yo no he dicho eso. Suelto. Y la gente, si no está en la cárcel, no es disidente. Yo oí aquí, líder de este exilio, decir, si Osvaldo Payá no está en la cárcel, cuando toda la gente del Proyecto Varela están en la cárcel, si él no está en la cárcel, él no es de verdad, él es un falso. Yo pienso que es una falsedad. Y entonces, de nuevo, es porque hay que entrar en esa discusión. Tú entiendes, Joey. Ellos te están diciendo que Payá, en ese caso, es el que tiene que probar que él no es agente del gobierno. Fíjense, ellos no tienen que, todo esto es desviación de las normas democráticas y de la presunción de inocencia. Y eso es lo que están haciendo. No te sorprenda que usen esos argumentos. Esos son los cuerpos que se han criado en el enclave macartista, donde la competencia no ha sido por pegarse a la Declaración Universal de Derechos Humanos y tratar de desviarse de ella lo menos posible. No, es por ser el más radical anticomunista. Y siempre te va a aparecer uno un poquitico más allá, porque ese es el juego. Eso uno lo ve en la televisión ahí, y aparece uno y que entonces le dice dictadura, y el otro le dice tiranía, y el otro le dice tiranía sangrienta, y entonces el otro le dice tiranía sangrienta castrista, y el otro le dice tiranía sangrienta y bochornosa, Fidel o Castro comunista. Entonces siempre tiene que poner, el último, esa ha sido la competencia, y eso es lo que ha estado requete mal, porque no ha habido una discusión basada en los principios, las normas de derechos humanos, de la ley internacional, de los principios democráticos y de la propia ilustración. Tú pones argumentos sobre la mesa, la polémica descansa en un lugar y llega a otra persona y te dice la opinión distinta. Eso es la política como ciencia, que es el camino alternativo que esta gente no la pueden hacer. Damián Fernández lo dijo una vez, pasar de la política de la pasión a la política de la razón, pero es imposible si se sigue jugando este juego y si sigue llegando gente que le caza la pelea a ese defecto, a ese trauma del exilio, de coger la política exterior y la discusión política como terapia por otros problemas, y entonces eso matiza, baña toda la discusión, en la cual si tú no coincides con la posición extrema, eres un traidor, no tienes, no se te puede considerar una persona de ideas propias, eres un agente, todo ese tipo de cosas. La solución, vamos a americanizar Miami, que no es lo mismo que trompizarla, y empezar a actuar a partir de los patrones en los cuales se basa la república. Punto. Una república, if you can keep it, le dijo Benjamin Franklin. En Miami va a haber una república, y va en el tema de Cuba, y va a haber un ambiente favorable a la libertad de expresión en la medida en que se apeguen no al anticomunismo, sino a los valores democráticos. Eso es así, y hay que decirlo a veces hasta con tristeza. Tú estás participando en lo mismo. Ellos no se reúnen con nadie que no sean amigos de que yo venga a tu programa. Yo lo estoy buscando, señores, porque tú que hablo de esto todos los días en este programa. Ahí viene otra, dale, Néstor. Pero si te tengo delante y estamos hablando de esta es la otra. Voy a decir, a mí me ofendió que ese encuentro fue apenas año y medio después del 11 de julio. Entonces, si quieres entrar ahí, te lo digo también directamente. Bueno, a ti te ofendió eso, a ti te ofendió a Gutiérrez Licea le ofende esto porque él parte de otras premisas, él parte de las premisas de extremo macartismo. A Joey García, esto, fíjense, esto no es un debate que tenga un mínimo de orden, esto es
una diatriba, una cacería de brujas, una interpelación. No piensas como yo, por eso me siento ofendido. Totalitarismo, descontento. Aquí tenemos el totalitario, descontento con el totalitarismo. El revolucionario, descontento con la revolución. Vamos a ver aquí cómo, porque esa es la práctica. Esa es la práctica. Me traicionas si no eres como yo quiero que sea. Ahora, ¿qué dice? Vamos a ver lo que dice Joe García aquí. ¿Cuándo tú viajaste a Cuba? 2015. Vuelve yo a meterse en el fango. Ya es entonces, tú me acusas a mí, yo te voy ahora a decir, y tú también lo has hecho. No, eso no tiene sentido, yo, con honestidad. Eso no tiene sentido. Eso tiene sentido solo en una lógica que hay que romper. Yo te entiendo por qué está pasando esto, pero es porque has aceptado que te interpelen gente que no tiene ninguna credibilidad ni idea viable para interpelarte. Lo único que este hombre está diciendo es que según él, tú no tienes credibilidad porque fuiste y fuiste un año después del 11 de julio. Entonces, el estándar no es lo que tú hagas por liberar los presos. Si fuera por liberar los presos a Bernardo Benes, hay que hacerle un monumento en Cuba al dialoguero primero, pionero y mayor. El monumento no es a Orlando Bosch ni a Luis Posada Carriles, era a Bernardo Benes. Si es por liberar presos, James Carter es el presidente, Barack Obama, porque siempre hagamos una serie de tiempos, presos liberados, mejoría de los derechos humanos, ambiente más distendido, espacio mayor para la disidencia, para abogar por reforma. A mí, en lo personal, yo lo digo, cuando alguien me dice, no, pero yo tengo derecho a ir a Cuba y abogar por el bloqueo y hacerlo allá, ¿por qué yo no lo puedo hacer si yo no tengo vínculo ninguno con la ley Helms-Burton? Porque si tienes vínculo con la ley Helms-Burton, con esos fondos, tú sabes que estás cometiendo algo que es un crimen internacional y una violación de la soberanía cubana. Y el gobierno cubano tiene derecho a protegerse de agentes extranjeros. Eso está claro, ¿no? Pero vamos a decir que tú dices, pero ¿por qué yo no puedo ir y decir que aunque yo no tengo vínculo ninguno, aunque no recibo un dinero, yo quiero ir allá y decir que yo simpatizo con la ley Helms-Burton? En ese caso mi respuesta es clara. Está el estándar de la Declaración de Derechos Humanos y tú tienes derecho a expresarte allá, punto. Si el gobierno cubano te arresta por eso, fíjate, tú no estás colaborando con gobierno alguno, ese es simplemente tu opinión, porque tú puedes tener por libertad de expresión la idea de que como la pedofilia es positiva. Tú puedes expresarla, no actúes sobre eso, porque eso no es libertad de expresión, para que te quede claro. Es una analogía válida. El hecho de que tú te opongas a la ley no te da ningún derecho a violarla. Y hay leyes normales en el mundo entero, práctica de prohibir la organización y la colaboración con agendas de agresión extranjera. Agresión que es definida, esto de las sanciones, no solo por este gobierno. Grau habló de que las sanciones económicas eran una forma de agresión contra los países pequeños. En la doctrina Grau. Entonces, hablemos aquí de esto. Te están entrando con cosas que no tienen que ver. ¿Y? Y ya, eso fue la última vez. 16 o 15 o 16 por ahí. Ajá. No te metas en eso. No Sí, te ya, metas en nunca eso. más. Fue los días que fue. Perfecto. Y ojalá que pueda ir. Y ojalá que pueda ir. Y después creo que dice, y después dice que él en ese programa ha dicho que él va, que nadie le puede decir a dónde él puede ir, él no puede ir. Bueno, sí te lo están diciendo. Y hay un gobierno que está regulando el derecho de viajar de los cubanos y el derecho de viajar, porque los cubanos van por una licencia, no van como cuestión de derecho. Y los norteamericanos deberían tener el derecho a ir a Cuba con todas las de la ley, por motivos educacionales, por motivos que fueran, por motivos de turismo. De hecho, es uno de los pocos casos en los cuales un grupo de inmigrantes han venido a los Estados Unidos y le han montado y han abogado por políticas que han terminado por quitarle derechos a los norteamericanos a partir de mentiras como esa de que
Cuba es un país terrorista y de que es una amenaza y todo eso. Eso es la verdad. Pero bueno, quiero llegar rápido a la que él monta, que es la cuchillada final, que es un fango que él tiene montado y que quiere tirar a Joe García a ese fango. ese espacio. Yo me imagino Habló un ejemplo que tú no checo, muy estás bueno, no sé qué, incómodo, ya. ahora Pero es de que pronto estás a este favor hombre que no la está gente no buscando vaya. evidencia. Cada cual viajar a Cuba o no, se lo respeto. A mí me tienen que... Después de esta pregunta, cualquier cosa que hablemos, yo hasta mañana, ¿eh? Yo Claro. estoy disfrutando esto. Para que Yo también. Después de esta pregunta, porque este es el machetazo macartista a la máxima. O sea, no, incluso ha entrado en el juego, Joe no es un párvulo, e incluso a pesar de que se monta en el ataque macartista y no lo denuncia abiertamente contra el que lo está practicando y que lo está practicando a pleno sol, ahora vamos a ver cómo ya viene con el machetazo más grande. Yo, fíjate, de nuevo, con la conversación que tú hablas. Suave. Con algunos personajes. Vamos a ver. Está equivocado porque te concedo que es una apreciación muy subjetiva. Para mí tú tienes una relación un poco laxa, un poco suave con algunos personajes que son dañinos. Este sí viene completa del libro. O sea, esto es la libretica macartista completo. Ahí la tiene en el librito, la tiene delante. Esto es así. Tú eres un tipo que no tiene credibilidad, que hay que criticarlo, que hay que hay que cuestionar sus ideas por las amistades, o incluso no tiene que ser amistades, por personas con las cuales tú te relacionas. Ahí está. Y que han hecho bastante daño y que para mí es inaceptable determinadas cosas. Yo te voy a poner un ejemplo concreto. Denúncialo. Si tú tienes todo eso que han hecho tanto daño o que han hecho ese tipo de cosas, ve y denúncialo. Corre. Como decía John Welsh a McCarthy. Corre, hurry up y ve y denúncialo. Tú conoces a Manuel Cuesta Morúa, ¿verdad? Sí. Ok, yo me imagino que tú respetes a Manuel Cuesta Morúa. No es con Manuel Cuesta Morúa, fíjate, no es con Manuel Cuesta Morúa, que quedó claro en el programa porque yo me vi ayer el programa de Mundo en respuesta a esto. Para ver, porque me dijeron, el Mundo le contestó y fui y lo vi. En el programa el Mundo lo puso y demostró que este hombre también ha atacado a Cuesta Morúa. También lo ha atacado. Dice que hay que respetarlo, todo el mundo tiene que respetarlo, pero no es con Cuesta Morúa. Vamos a ver, ya ustedes saben, lo voy a tratar de asociar con el Mundo García, con la historia que hay de el Mundo García proclamado como la voz de la revolución, algunos dijeron por el programa que él hacía con Aruca y por las posiciones que ha tenido, y entonces ahora lo que haya dicho el Mundo García, lo que haya hecho el Mundo García sin ninguna dinámica de agencia, que el Mundo García es el responsable por lo que él haya dicho o hecho, no yo García, se lo quiere echar a yo García en la cara. Esto es como, esto es de verdad que le digo, esto es tan vil, tan bajo, como cuando usted ve un catcher que le trata de virar el público al pitcher. Eso es lo que está haciendo, le está tratando de virar el público y diciendo, este es el socio del Mundo García. Fíjense lo que ha dicho, pero fíjense ustedes, aunque tenga razón en sus ideas, aunque me haya derrotado en la mitad del programa al principio, cuando traté de discutir ideas con él, no se les olvide que este es amigo del logro de este programa, que es como él ve y como él presenta el Mundo García. Voy a decir dos cosas. Yo nunca, para no hacerle daño a él, lo he ido a ver directamente a él cuando yo visito Cuba, porque sé las limitaciones que él tiene y las limitaciones que tengo yo. Pero sí te digo que todos los años, el 4 de julio, la embajada norteamericana celebra el 4 de julio y Cuesta está ahí. Y una de las razones, más allá que promuevan el tema de las pymes cada vez que tengo la oportunidad,
es precisamente para ver a Cuesta Morúa en un lugar, quiero decir, neutral o Mira, permisible. discute lo de las pymes. Y ¿Quieres no discutir solamente ahora lo de conmigo, las pero pymes? cuando yo estaba en el Discútelo con él, Congreso, ya que es un amigo tuyo. yo tuve Yo no voy a ir el a tu gran programa. honor de darle un tour Y a Cuesta Morúa, ¿no? Él vino no sé, fíjate, a no tienes que Washington decir que a con mí no una me vas a dar delegación derecho de réplica, y yo porque yo no te lo voy a pedir. no solamente estuvo en mi oficina, que también estuvo Berta. Yo también lo respeto. Antes lo respetaba más, pero no voy a tocar ahora mismo los por qué, porque no me parece elegante, no viene. No, y lo voy a tener que Ok, defender. pero hay aunque videos, no hay se pueda. videos que lo has viene a cuento, irrespetado. correcto, y la cosa no va por Hay ahí. videos que lo has irrespetado porque esa es la práctica de ustedes. Ustedes irrespetan a gente y yo sé, esto, una variante buena sería que lo invitaras y discutieras sus posiciones con él. A un disidente que ha aparecido en muchos lugares y que en lo personal yo lo quiero decir, una de las mejores ideas para promover un cambio en Cuba, a mí me parece fue esa del otro 18, de tratar de correr candidatos, de poner candidatos a correr en las elecciones que tiene el sistema, para poco a poco hacer como ocurrió, por ejemplo, en Taiwán, donde había un sistema que incluso el Kuomintang presentaba candidatos y lo que se había era los candidatos de los sin partidos. Y se empezó a coordinar y personas que empezaron a aparecer aquí y allá, varios ciclos electorales, hasta que empezaron a ganar asientos en los municipios. Y de ahí empezaron a ganar hasta que en un momento estaba la facción no, sin partido y la facción de Kuomintang, y eso fue una realidad que el sistema político tuvo que abrirse. España de la ley a la ley, pasando por la ley. Yo creo que eso está en, me parece una idea digna de discutir. Yo en lo personal, ojalá pudiera venir Manuel Cuesta Morúa y esa idea y otras conversarla en mi programa. Pero bueno, vamos a seguir aquí con el juego que hay aquí, que es, antes lo respetaba más, ahora lo respetaba menos. Vamos, yo no tengo ahora el video porque no tampoco le he pedido permiso al mundo, pero está claro que hay un video que tú apareces burlándote y con ataques personales con relación a Cuesta Morúa. No tiene nada que ver al respecto. Pero desde luego, yo también, mira, yo reconozco y respeto y defiendo absolutamente a toda persona que busca una alternativa para la desgracia del sistema que se ha instalado en ese país por 66 años. Justamente por eso, estimado solo quieres que a la gente que quiere buscar eso como tú, porque yo García ha buscado un cambio de gobierno en Cuba. En lo personal, yo no tengo ninguna simpatía por un sistema leninista. Lo que me parece que la mejor manera de salir de ese sistema leninista es promoviendo reformas, porque el sistema leninista nunca va a tener un punto, y eso lo he expresado en trabajo, nunca va a haber un punto de equilibrio estable político cuando tú haces las reformas hacia el mercado que están planteadas, y yo creo que de esa manera se va a producir un cambio de régimen político, un cambio de sistema. No, tú no has cuestionado nunca al que piense como tú, y eso lo hace cualquiera. El pluralismo, el no demonizar a los demás, el de tener un espacio amistoso a la pluralidad y al debate de ideas, requiere mucho más que eso. Y mira, la mayor prueba de que lo que está diciendo no es cierto es lo que le hiciste a Joe García. Es que yo desprecio tanto a las personas que han hecho daño. No me interesa quién tú desprecias. No puede interesarnos menos. Durante un breve cruce de acera. Vamos a parar un momentico. Tú me estás trayendo a tener una conversación sobre mi opinión de una tercera persona que no se encuentra en esta... No. Una persona que te ha Esa es la respuesta, yo. Esa es la respuesta. Al respecto. No, puedes estar seguro que si no, no estaría en esta conversación. Esa es la respuesta. Tienes que adaptarte a eso. Si vas a meter un tercero, lo debes traer. Lo debes traer y no asocias a lo que diga. Yo creo que la expresión del rostro de Joe García ahí es clara. En este caso es ya el último intento de hacerte culpable por asociación y de negar tus credenciales a partir de una relación con el cual él sí ha montado un fanguero, porque la realidad es esa. Él montó un fanguero de ataque contra el Mundo García que incluyó la ventilación de lo que en otros lugares en los Estados Unidos, no sé si en la Florida, pero hay ya leyes que condenan la exposición
de fotos comprometedoras, videos comprometedores de naturaleza sexual sin el consentimiento de la persona con la cual se hace eso. Se llama porno bullying o porn bullying o bullying porn. No me acuerdo ahora cómo es. Eso fue lo que montaron. Y en lugar de tener un debate de ideas, lo que se ha dedicado es a ese otro tipo de cosas. Y obviamente entre él y el mundo se han estado haciendo videos, diciendo cosas, insultos de todo tipo, no hay debate de ideas. Ahí la responsabilidad es compartida. Pero yo, ¿qué tienes que ver tú con esto? ¿Qué tienes que ver con esa pelea en ese fanguero? Que este fue que le empezó, porque esa es la verdad, pero el otro también le contestó en consecuencia. Y ataques personales de un lado, ataques personales del otro. Le ponen un apodo denigrador sexual, al otro le dicen que es un animal en las manos de su dueño. Toda esa vuelta está allí. Pero ¿qué tienes que ver tú con esto? Ese era el momento de nuevo, mira, del bate al macartismo. No tengo que ver nada con esto. Y yo creo que en cierta medida fue tan evidente que le saliste yo y le pudiste dar a una respuesta. Mira, en principio no discuto de un tercero si él no está presente. Fíjese en esto. A mí me contacta la seguridad del Estado Ya ahí para está. que fuera a Cuba a hacer un No hay grupo que de ver más entrevistas, nada. donde tú eras No hay, la pieza. no hay que ver más nada. Fíjate por dónde los panes de Pucarcito. ¿Te parece bien Cuesta Morúa? ¿Qué es lo que tienes que decir de Cuesta Morúa? Antes lo quería, pero ahora no lo quiero tanto. Y entonces, ¿dónde todo termina? En echarte para arriba a alguien que ahí en esa comunidad donde ha predominado el criterio macartista es repudiado por la base del programa de él. ¿Tú sabes cómo se llama esto? Carne roja a la jauría. Típica práctica de los que creen no en las instituciones, sino en la agitación, en el agitprop revolucionario, agitprop contrarrevolucionario. Pero eso no tiene nada que ver ni con el debate democrático, ni con los paradigmas en los cuales tú te has basado. Entonces, yo creo que esto es importante. Yo ni voy a poner aquí la discusión que hay sobre esto, pero toda la cosa era embarrarte, Joe. Esa era la práctica. No te equivoques. Ya voy a terminar ahora un momentito. Bueno, voy a poner la última pausa y ya termino cuando regrese. Bueno, amigos, pensaba tratar otro tema porque tenía las audiencias de Marco Rubio que ya las he visto, pero se ha prolongado un poco el programa. Llevamos 1 hora 45 minutos y lo vamos a dejar aquí. La lección está clara. Esto hay una discusión de ideas, discutamos ideas. No permitamos que nos manipulen para demonizar a otras personas. Hayan discrepancias o no con Joe García, como yo las tengo, él vino aquí y aquí tuvimos una conversación. Es importante entender la posibilidad de conversar cubanos de diferente manera de pensar dentro de porque lo más importante cuando se negocia y cuando se dialoga no es tanto lo que hay diferente, sino la base primera que se hace para conversar. Y ahí está el amor al país, el amor a valores democráticos, la afiliación a la ley internacional, la afiliación a la ley internacional de derechos humanos, esos principios, esas premisas de las cuales se llega a las conclusiones. Entonces, estemos de acuerdo en las premisas, estemos de acuerdo sobre qué debe ser la forma, el formato de debate, cuál debe ser además el principio para una acusación tan grave como ser represor o exigir arrepentimientos, etcétera. No hay que pedirle a nadie arrepentimiento
ni por sus ideas, ni por haber actuado en consecuencia. Hay que pedirle cuentas a personas que rindan por cosas que hicieron, por algo que se consideran violaciones de estándares de civilidad. ¿Usted sabe a alguien que ha violado un estándar de civilidad como son los derechos humanos? Salga corriendo, hurry up, como decía John Welch, y repórtelo a donde va, en el sistema. Y yo creo que en este sentido, al margen de cualquier discrepancia, disidencia, lo que ha dicho Joe García con respecto a las denuncias, está haciendo un trabajo positivo, por la línea correcta. Hace críticas con las cuales yo no estoy de acuerdo, dice cosas que a mí me parece que ni él mismo pone las evidencias definitivas. Bueno, eso es parte de la dinámica. Discutamos eso con él, pero no nos dejemos de dar cuenta por dónde viene la derecha cavernícola. Y que no nos dejen meter cuentos con la gente que dice cosas, que están buscando un diálogo, que no nos demonicemos, que todo eso, pero en realidad lo que están haciendo es usando las viejas técnicas macartistas que lo mejor de los Estados Unidos ya rechazó. Así que amigos, hasta la próxima. Chao.